Hola, mi amigo querido. Qué alegría poder saludarte. Sabes, cuando yo grabo estas lecciones, no estoy mirando a una máquina. Yo te imagino, y te imagino en las más diferentes circunstancias. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero sin duda hay gente triste, hay gente feliz. Porque mientras vivamos en nuestro peregrinaje en esta tierra hacia nuestro verdadero hogar, pues el dolor muchas veces nos va a tocar la puerta del corazón. Vamos a sufrir, pero qué bueno es saber que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solos en esta caminata. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, finalmente tu pastor te llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Vamos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del año 2024. El título de la lección es Milagros alrededor del lago. ¿A qué lago se refiere? Voy a estudiar esto un poquito más adelante. Pero el propósito de la lección de esta semana es mostrar 3 milagros que Jesús operó y que están relatados en el capítulo 5 de Marcos y que se realizaron alrededor del lago. Nosotros vamos a tratar de sacar lecciones, extraer lecciones de esos milagros, sino enseñarnos a vivir en esta tierra. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender. No leer el milagro simplemente por un milagro que sucedió en aquellos días. No solamente leer la historia como historia, sino preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo hoy aquí? ¿Qué lección puedo sacar de todo esto que puede ser aplicada a mi vida, a las luchas, a los dramas que estoy viviendo hoy? Bueno, te digo una cosa. El lago al que se refiere Marcos 5 es el lago de Genezaret, o también Mar de Galilea. En realidad, el río Jordán descendía del lado norte, abajo, atravesaba toda la Palestina y desembocaba en el Mar Muerto abajo en el sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? En una parte, en la parte norte, el río Jordán formaba un lago. Ese lago es conocido pues como el lago de Genezaret, el lago de Tibería, de eso el mar de Galilea. No confundir con el mar grande que era el mar Mediterráneo que estaba por el otro lado. Alrededor de este lago sucedieron los 3 milagros y algunos de los incidentes que vamos a considerar en la lección de esta semana. Primero, vamos a ver cómo Jesús calma la tempestad. Estamos en la última parte del capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5. Leo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Este es un milagro, pero en realidad es un milagro operado en medio de la naturaleza. En el capítulo 4, el Señor Jesús opera muchos milagros. Él trabaja en favor de la salvación de las personas. En fin, leamos el texto para entender mejor. Marcos 4, 37 al 41. Dice así: Pero se levantó una gran tempestad. ¿Por qué dice pero? Porque si tú lees el texto, los versículos anteriores, verás que al final del capítulo 4, después de haber operado muchos hechos relatados en los primeros versículos, Jesús y sus discípulos se trasladan al otro lado del mar. Jesús estaba cansado de haber trabajado tanto en favor de la humanidad. Se suben a un barco y quieren atravesar el mar. Entonces viene el texto y dice, pero se levantó una gran tempestad. Este adverbio, pero, esta expresión, pero, nos muestra que muchas veces nosotros podemos hacer nuestros planes, pero sucede todo lo contrario a lo que habíamos planeado. El Señor Jesús y sus discípulos pensaron ir al otro lado del mar para descansar, pero surgió una gran tempestad de viento. Y esta, dice, sigo leyendo el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y les despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que dado que perecemos? Y levantando, se reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece.
Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían uno al otro: ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a extraer algunos pensamientos de esta historia. El primer pensamiento es esa expresión pero. Jesús y sus discípulos hicieron planes para algo, pero vinieron las circunstancias adversas. Apareció una gran tempestad. El agua entraba. Parecía que el barquito se iba a hundir. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba ahí en el barco. Estaba tan cansado de haber trabajado todo el día que estaba durmiendo. Entonces viene la segunda lección. ¿Puede Jesucristo estar presente en tu hogar y, a pesar de eso, tu familia enfrentar dificultades y problemas? Esta historia nos prueba que sí. Era noche oscura, el viento tempestuoso. El hecho de que Jesús está presente en tu vida no es una garantía de que nada malo te va a acontecer. Entonces, te puedes preguntar, ¿de qué sirve tener a Jesús si igual me van a suceder? ¿Van a venir problemas a mi vida? No. Es que cuando Jesús está presente, tú sabes a dónde ir, tú sabes a quién buscar, y los discípulos sabían que Jesús estaba presente, y aunque la tormenta era amedrentadora, ellos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta infantil. Porque el conocimiento de los discípulos acerca de Jesús también fue progresando poco a poco. Recuérdate que esto es casi al comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, duermes. Tranquilo, nosotros estamos muriendo. ¿No te das cuenta del peligro? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo es que Dios no se va a dar cuenta? Solo que nosotros, al primer síntoma de peligro, ya nos desesperamos. Ya pensamos que todo acabó. Ya pensamos que estamos perdidos. Ya pensamos que el barco se va a hundir. Ya pensamos que la única salida es el divorcio. O la única salida es escaparse, huir. Y algunos extremadamente piensan que la única salida es quitarme la vida. No, querido, calma. El hecho de que tienes problemas en la vida no quiere decir que Jesús se olvidó de ti. Y Él les dijo, Él calmó la tempestad. Ojo, ¿qué era la tempestad? Él era el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué era la tempestad? Para no obedecerle. Y la tempestad paró. Pero la pregunta, o lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es interesante. ¿Por qué estáis amedrentados? Ya dije muchas veces que el miedo te paraliza. El miedo te hace ver los peligros pequeños mucho más grandes de lo que en realidad son. El miedo te enloquece. El miedo descontrolado se llama pánico. Y cuando estás con pánico, no ves la salida. Te desesperas. Jesucristo, lo primero que hace en tu vida es quitarte el miedo, colocar paz en tu corazón, para que puedas mirar que tu problema no es tan grande que tú imaginas. No es que no hay problemas. No estoy disminuyendo la dimensión de las dificultades que enfrentas, pero quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, esa dimensión no es tan grande como tú la imaginabas. Vamos a la segunda parte del estudio. Después, cuando salieron del barco ya al otro lado del río, llegaron a la zona de los Gadarenos. Esa región era la región donde se había establecido la tribu de Gad cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Los Gadarenos se apartaron de Dios. La mayoría de los Gadarenos era criadora de puercos. Naturalmente, este milagro no sucedió en la ciudad de Gadara, sucedió a las orillas del mar. Entre el mar y la ciudad de Gadara había unos abismos, unos precipicios enormes, y también ahí pastaban muchos puercos. Pastaban en esa región también cabras y todo eso. Y cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, voy a leer lo que dice Marcos 5, 1 al 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús,
de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oh, querido, evidentemente, este hombre estaba endemoniado. Algunos pensamientos que voy a desprender de este milagro, porque ya te dije que vamos a sacar las lesiones para nuestra vida. Este hombre estaba poseído por el demonio, y poseído por el demonio. Dice el texto bíblico que él habitaba en los sepulcros. Mi pregunta es, ¿quién mora en los sepulcros? ¿Quién habita los sepulcros? Los muertos. O sea, que este hombre estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que lo que vivía él no era vida. Quiere decir, no basta respirar, no basta tener vida biológica, hay que tener vida espiritual. Y solo si estás en Cristo, estás vivo espiritualmente. Separado de Cristo, pues estás en el territorio del enemigo, como este pobre gadareno. Estaba poseído por el enemigo, y lo que vivía no era vida. Dice el texto que agarraba pedazos de piedras y se hería los brazos. Se hacía sangrar. La sangre simboliza vida, o sea, se estaba quitando la vida. ¿Qué piensas del joven drogadicto que usando las drogas se va quitando la vida? Y muchas veces el joven promete, nunca más, nunca más. Ahora sí prometo. Esta es la última vez. Puede ser droga o puede ser cualquier vicio. Pero ¿qué dice el texto? De repente lo amarraban con cadenas, lo ataban con grillones. Pero cuando el poder del enemigo, la naturaleza pecaminosa, cuando la naturaleza peca en pecaminosa, despertaba pues ni los grillos ni las cadenas lo podían detener. Las promesas, que no, que ya la última vez, que ahora sí, nada, él se volvía un hombre poseído por una fuerza mucho más grande que todas las promesas y decisiones que había tomado. Pero cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se arrodilló. Y cuando estaba para pedir ayuda, el diablo habló. Y el diablo habló diciendo, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia del Señor Jesús es tormento, no solo para el demonio, para sus ángeles, sino para todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es tormento. Y la historia sigue leyendo. Tú en la Biblia toma el texto, sigue leyendo toda la historia. Vas a ver que los demonios salieron y entraron a los puercos. Había un acto de puercos ahí. Entraron, y los puercos se fueron por el precipicio, por el despeñadero, y murieron 200 puercos. Cuando la noticia llegó a los hacendados, a los dueños de los puercos, ellos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, por favor, vete de estas tierras. Aquí hay una última lección que tenemos que aprender. Vete de estas tierras. En otras palabras, preferimos nuestros puercos que a ti. Por favor, llévate tu mensaje. Lo que tenemos aquí, que es material que es inmediato, que no dura mucho, pero que da placer. Queremos eso. Queremos quedarnos con eso. Tú llévate tu mensaje a otro lado. No te queremos. Vete de estas tierras. Quiere decir para ellos, los puercos valían más que una vida que había sido libertada del poder del demonio por el Señor Jesucristo. Esta lección debería durar 4 o 5 horas, porque hay tanta lección, pero no hay tiempo para analizar todo. Vamos a la parte 3. En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué dicen la montaña rusa con Jesús? A veces nosotros pensamos, pues en la montaña rusa parece que te vas y comienzas a gritar, ¡ay, ay, ay! Y en la vida a veces nos lleva a la montaña rusa, porque parece que no hay solución. Parece que nos vamos de cabeza para abajo y gritamos y nos desesperamos. Pero cuando estás con Jesús, todo es diferente.
Jesús se fue al otro lado del mar ahora. Iba de un lado, iba para el otro lado. En fin. Cuando llegó al otro lado del mar sucedió una cosa interesante. Leo 5, 21, 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva, y vivirá». Pues fue Jesús con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. El principal, un principal de la sinagoga, ¿ha querido él? No creía en Jesús. Pero cuando tu hija está muriendo, y los médicos no tienen solución, ¿qué haces? Pena que podríamos aceptar a Jesús cuando todo está bien. Pero a veces, como seres humanos, tenemos que esperar que las cosas nos vayan mal. Cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando estamos acabados, destruidos, cuando desde el punto de vista humano ya no podemos hacer nada, nos acordamos de Jesús. Y qué bueno es Él que no nos rechaza. Este hombre llegó, se postró ante el Señor Jesús. Lo reconocía como Dios, evidentemente, si no, no se hubiera postrado. Había escuchado sus milagros, había escuchado lo que Él hacía. Le dijo: «Señor, mi hijita está muriendo. Por favor, ven conmigo. Ayuda». Dios, el Señor Jesús estaba yendo con él. Pero ahí entra otra historia, otro milagro, porque aparece la mujer que tenía hemorragia durante 12 años, y esa mujer se mete entre la multitud y toca el vestido de Jesús porque pensaba en su corazón: «Yo no soy digna de nada, pero si solo toco su túnica, seré salva». Y tocó la túnica de Jesús, y de repente Jesús paró y preguntó: «¿Quién me ha tocado?». Y esa pregunta aparentemente era una pregunta ingenua. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen y le dicen: «Pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó? Si una multitud te está apretando». Pero Jesús no estaba hablando de quién me tocó. Claro que todo el mundo lo tocaba. Pero ¿quién me tocó con fe? Porque, querido, una cosa es ir a la iglesia. La multitud va. Otra cosa es ir a la iglesia con fe. Una cosa es buscar a Jesús. Todo el mundo lo busca. Pero otra cosa es buscarlo con fe. ¿Quién me tocó hoy? La pobre mujer dice: «Señor, yo, por favor, perdóname». Y Jesús la miró y dijo: «Hija, no tengo nada que perdonar. Estás sana de todos tus males. Vete tranquila». Y yo creo que mientras Jesús estaba dialogando con la mujer, y paró y preguntó: «¿Quién me tocó?», y miró para todo lado, para ver quién lo había tocado, Jairo, desesperado a un lado, estaría pensando: «Pero Señor, tú no entiendes, esa mujer puede esperar, pero mi hija está muriendo. Señor, por favor, ayúdame, entiende». Oh, querido, no, es que Dios no te entiende, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que para ti es ahora, tal vez para Dios no. Tú tienes que aprender a respetar el tiempo de Dios. Pero entonces, ahora el propio Señor Jesucristo le dijo: «Vamos». Jairo ya estaba desanimado, porque el texto bíblico dice que llegaron emisarios de la casa de Jairo y le dijeron: «Jairo, ya no al maestro, ya tu hija murió». O sea, murió y acabó. Acabó para ti y para mí. Oh, querido, la humanidad puede mirar a alguien y decir: «Está muerto. Para ese ya no hay remedio. Ese acabó. Para nosotros acabó». No para el Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús le dijo a Jairo: «Vamos, tu hija no ha muerto. Tu hija está durmiendo». Porque la muerte para los que creen en Jesucristo es apenas dormir hasta la mañana de la resurrección. Y entonces Jesús fue con Jairo. Llegaron a la casa. Entró al cuarto a la niña y le dijo una frase en arameo: «Talita cumi», que quiere decir: «Niña, levántate». Y la niña se levantó. Querido,
Si has perdido un ser querido, una hija, un hijo pequeño, joven, y el dolor todavía te perturba, ya va a llegar pronto el día en que la trompeta va a sonar y el Señor Jesucristo le va a decir a tu hijo que está enterrado: Talita Cumi, hijo, levántate. Y tú vas a abrazar a tu hijo. Así es el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio. Rechazo y aceptación. Jesucristo llegó a su tierra. Ya estamos en Marcos 6 ahora. Versículos 1 y 2. Leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Sabes, querido? Nadie es profeta en su propia. Todos lo aceptaban a Jesucristo. El pueblo venían de un lugar, de otro lugar. El pueblo se dirigía, buscaba al Señor Jesús. El propio Jairo, un principal de la sinagoga, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Pero los de Nazaret, donde Jesús había crecido, ellos no acreditaban en Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas? Porque Jesús hablaba y hablaba con sabiduría, y ellos se admiraban. Pero, ¿de dónde saca esto? Pues no sacaba de él. Él era Dios, es verdad. Pero en esta tierra trabajaba como hombre, andaba, caminaba como hombre, se cansaba como ser humano. Pero él, además de ser Dios, pasaba mucho tiempo en oración. Y pues la sabiduría que tenía venía de su Padre, y la gente se admiraba simplemente porque no conocía el poder de Dios. Llegamos al fin de este estudio, una clase diferente de Mesías. Aquí hay un milagro largo también. Está en Marcos capítulo 6. Solo voy a leer el versículo 35. Dice así: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, él les dijo: Dadles vosotros de comer. Querido, este es el milagro de los panes y los peces, registrado por Marcos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Coloca una mujer, 10.000, un niño, por pareja, por lo menos 15.000 personas. Pero Jesús no hizo el milagro de primera. Primero, Él le dijo a sus discípulos: Denles a ustedes de comer. Y ellos se preguntaron: Pero Señor, ¿cómo? No tenemos nada aquí. ¿Cómo no tienen? Algo tienen. Sí, solo 5 panes y 2 pez. ¿Pero qué es eso para 15.000? Ah, querido, coloca lo poco que tienes en las manos de Dios. Dios se va a encargar de... ¿Cuántas veces nosotros vivimos acomplejados por el complejo del nada? No tengo nada. Moisés en el desierto. Solo una vara, que con esa vara abrió el mar rojo. Solo un granito de mostaza, pues ese granito crece. Solo 2 hombres ignorantes discípulos llamados por primera vez, pues con ellos se dio origen la iglesia cristiana. Solo 5 piedrecitas. Pues con eso David derrotó al gigante Goliat y ni siquiera usó las 5 piedras. Solo una. Y ahora, solo 5 panes y 2 pececitos. Y con eso, el Señor Jesús alimentó la multitud. ¿Qué tienes en tu casa? Estás pasando por un momento difícil de tribulación, de dificultad financiera económica que tienes en tu casa. Con eso, poco que tienes, que te parece nada. Dios puede ser maravilloso. He encontrado a lo largo de mi ministerio mucha gente que venía a mi pastor. ¿No tengo nada? ¿Tienes algo? No, pastor, no tengo nada como la viuda de Zarepta que tienes. No, solo un poquito de harina, un poquito de trigo. Pues con eso, con lo poco que tienes, tú puedes servir a Dios de una manera extraordinaria.
Pastor, yo no soy nada. ¿Cómo nada? No, pastor. Yo no sé hablar. ¿Cómo no sé hablar? Coloca lo poco que tienes, lo poco que eres en las manos del Señor Jesús, y tú vas a ver lo que Él va a hacer en tu favor y en favor de la humanidad. Dios te bendiga, querido. Una feliz semana. Hoy es domingo, generalmente. La elección se ve los domingos, pero que Dios te abra las puertas esta semana. Registra tu pedido de oración. Toda la gente de la página, los suscriptores, oran por ti. Y yo también. Hola, mi amigo querido. Qué alegría poder saludarte una vez más. Hoy vamos a estudiar para el 10 de agosto del año 2024. El título de la lección: De dentro hacia afuera. Y el propósito de la lección es mostrar que el Evangelio, el poder maravilloso del Señor Jesucristo, empieza trabajando dentro del corazón humano. Y después los frutos se ven, se exteriorizan. No se puede decir que Jesús me ha transformado por dentro, sino se ven los frutos exteriores. Pero por otro lado, no se puede querer arrancar frutos de afuera, cuando por dentro el corazón no ha sido transformado. El Evangelio trabaja de dentro para afuera, no de afuera para dentro, y no solamente por fuera. Infelizmente los fariseos, en los tiempos de Cristo, eran muy preocupados con las exterioridades, con los formalismos, pero el corazón estaba vacío. Por eso el Señor Jesucristo en cierta ocasión les llamó sepulcros blanqueados. Quiere decir, por fuera, mármol bonito, lápida, maravillosa, y por dentro, hueso podrido, maloliente, sepulcros blanqueados. La hipocresía no fue patrimonio de los fariseos en aquellos tiempos. En realidad, la hipocresía forma parte del ser humano, y hoy mismo en nuestra iglesia corremos el peligro de caer en el terreno de la hipocresía, de vivir apenas aparentando, tratando de mostrar que todo está bien por fuera, cuando por dentro nada está bien. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de las tradiciones humanas versus los mandamientos de Dios. Aquí vamos a ver el incidente del lavamiento de las manos. Leo Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 8, dice así: Respondiendo él, Jesús les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Por qué sucedió todo esto? Es que parece que un día los discípulos llegaron con hambre. Ellos vivían cansados caminando. El Señor Jesucristo iba de un lado para otro. Especialmente Marcos muestra al Señor Jesús trabajando, moviéndose de un lado para otro. En la lección anterior vimos que Jesús, en el propio lago, iba de una orilla para la otra, de una orilla para la otra orilla, para la otra orilla. Y en todas las orillas había gente esperando, había gente enferma, y Jesús operando milagros. Y un día llegaron los discípulos cansados, y tal vez no habría agua ahí, en el momento. Había que ir a buscar, y ellos estaban con tanto hambre que comenzaron a comer, sin lavarse las manos. En todo instante, el COVID nos ha enseñado algunas medidas de seguridad muy interesantes, de cuidado solo, que para los fariseos en los tiempos de Jesús, el lavarse las manos estaba implicado un asunto espiritual, una especie de purificación del pecado. Y cuando vieron a los discípulos del Señor Jesús que no se lavaban las manos, pues ellos reclamaron inmediatamente: Señor, porque tus discípulos no se lavan las manos. Y ahí el Señor Jesucristo fue duro con ellos y les dijo: Ustedes están preocupados por las cosas que se ven, pero no analizan su corazón. Ustedes quieren purificar lo que se ve en las manos, pero no purifican el corazón. Ahora, mucha gente en este mismo texto
Si tú lees los versículos posteriores, vas a ver que el Señor Jesucristo les dice a los fariseos que lo que contamina al ser humano no es lo que entra al cuerpo. Entonces, se puede comer de todo. Algunos deducen así. Aquí Jesús ya declaró todos los animales limpios. Entonces no hay que estar preocupado mucho con lo que se come, porque lo que se come no contamina al cuerpo. Bueno, ese es un bonito argumento humano para dar rienda suelta al apetito y comer todo lo que se quiere. Pero eso no es correcto a la luz de la palabra de Dios. Porque si el Señor Jesucristo hubiera, en este texto donde no se habla de animales, no se está hablando de alimentación, se está hablando del ritual específico de lavarse las manos. Si el Señor Jesucristo aquí hubiera declarado todos los animales limpios, pues entonces vamos a comernos un perrito frito, un ratoncito frito, una rata asada o cualquier cosa así, o un gato. No, pero con gato. Eso no se come. ¿Y de dónde sacas que no se come? Si el Señor Jesucristo ya declaró todo limpio. No puede ser, pues. Ese texto no se puede aplicar a los alimentos. No podemos decir, esto es limpio. No. Es decir, a nuestra regalada gana. No. Tenemos que respetar lo que la palabra de Dios dice. Y las instrucciones de Dios están ahí, para que cualquiera pueda leer. Vamos a la segunda parte. ¿Manos limpias o corazón limpio? ¿Qué es lo que realmente importa? Leemos el texto de Marcos 7, 14 al 16, y llamando así a toda la multitud, les dijo, «Oídme todos, y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír». Oiga, es interesante que en este texto hay dos frases que me impresionan. Dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, «Oídme todos y entended». ¿Por qué? Porque hay mucha gente que oye pero no entiende. Oye, pero no entiende. Y después en la última parte, el versículo 16 dice, «Si alguno tiene oídos para oír, o porque no tienen capacidad de entender». Pero yo creo que muchas veces, porque no quieren entender, se van endureciendo contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habla. El Espíritu Santo enseña. Es el maestro por excelencia. Pero si tú no le haces caso, pues llega un momento, no en que el Espíritu deja de hablarte. El Espíritu nunca va a dejar de hablarte, pero tú dejas de escuchar, porque tu corazón se endurece. Entonces tienes oído pero no oyes. Tú oyes pero no entiendes. Y esa era la situación de muchos judíos en los tiempos del Señor Jesucristo. Ahora, Jesús es claro aquí al decir, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por las exterioridades? Lo que contamina al hombre no es lo que entra a su cuerpo, sino lo que sale. Y está hablando aquí de los pensamientos, de las palabras. Tenemos que ser muy cuidadosos, queridos, en vivir la vida cristiana auténtica, en vivirla en esencia, en la soledad de nuestra vida, en ser cristianos hacedores de la voluntad de Dios. No solo cuando las personas nos ven, sino cuando estamos solos. Pero por otro lado, tenemos que ser cuidadosos de no pensar, bueno, yo estoy bien con Cristo por dentro, y eso es lo que me interesa. No me importa lo que los otros piensen. Lo que los otros piensan también importa. Sabes que el pueblo de Dios es un pueblo equilibrado. No se va a 8 ni a 88. No es de aquellos que están preocupados solo por la forma, pero tampoco son de los que están preocupados solo por el fondo, sin importarse con la forma. Equilibrio es lo que Dios quiere de sus hijos. Vamos a la tercera parte de este estudio. Migajas para los perros. Este es un milagro que sucedió en la parte norte de Galilea, allá en la frontera con Fenicia. Leo Marcos 7, 24 al 27. Una mujer sirofenisa llegó al Señor Jesucristo por el demonio, y entonces Jesús aparentemente no la atiende. Digo, aparentemente. Vamos a leer el texto. Marcos 7, 24, 27. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón.
levantándose ¿de dónde? De allí, de donde había hablado con los fariseos sobre el asunto de lavarse las manos, etcétera, etcétera. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Esta es una parte de la vida de Jesús que mucha gente no entiende. ¿Cómo es que Jesús se atrevió a decirle a una mujer que estaba suplicando? ¿Que se arrodilló? Y si se arrodilló, lo estaba reconociendo como Dios. Es decir, esta mujer tenía la capacidad de ver lo que muchos judíos no veían, aunque era griega y había nacido en Fenicia, pero tuvo la capacidad de ver la divinidad del Señor Jesucristo. Se postró y le pidió por favor ayuda a mi hija, pero la respuesta de Jesús es: no conviene que yo te ayude primero a ti. Primero voy a atender a los hijos del pueblo de Israel. No conviene dar el pan de los hijos a los perrillos. Y mucha gente dice: ¿pero cómo puede tratar a una persona que está pidiendo ayuda? Tratarla de perro no. Jesús no dijo perro, dijo perrillos, mascotas. Hoy día, yo me admiro la gente, entra a los aviones con el perro al lado. El otro día tuve que viajar un perro sentado en el asiento del medio, y pues yo me gustan las mascotas para verlas, ¿no? Para tenerlas, cuidarlas. Tengo 4 hijos y ahora tengo nuevos nietos para cuidar de ellos. Pero hay gente que le gustan las mascotas y no hay nada de raro con eso. Pero ¿qué pasa cuando Jesús dijo: primero voy a dar a los hijos, después a las mascotas? Es lo que estaba diciendo. Jesús, en su método de evangelización, no iba chocando la cultura de sus días. Si el Señor Jesús atendiese primero a la mujer, muchos judíos que podrían haber aceptado el Evangelio no aceptarían, porque el Señor les estaría dando una pedrada en la tradición y la cultura de ellos. Jesús, de cierta manera, respetó la cultura de ellos para enseñar a todas las personas que una mujer que había venido de lejos, una mujer que aparentemente no tenía derecho, tenía fe en el Señor Jesús, tenía fe en el poder del Evangelio. Y creo muchas veces nosotros que conocemos la Biblia, que conocemos la palabra de Dios, que nos creemos con mucho derecho, somos los que espiritualmente nos encontramos mucho más lejos de Dios. Y gente que no ha conocido la palabra de Dios, cuando oye hablar de lo que Jesús es capaz de hacer, caen de rodillas y se entregan al Señor Jesucristo. Vamos a la 4ª parte de este estudio. Otro milagro del hombre que tenía la lengua presa. Leo Marcos 7, 31 al 35. Dice así: volviendo a salir de la región de Tiro, después de sanar, de libertar a la hija de la mujer, vino a Sidón, al mar de Galilea, de nuevo al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. ¿Sabes? Este es el único milagro del Señor Jesucristo donde se da algunos detalles medio de un procedimiento normal. Dice que las personas le trajeron para que el Señor Jesús colocase las manos encima del sordo mudo, y el Señor le colocó los 2 dedos en los oídos, escupió y le tocó su lengua con la saliva, y después levantó los ojos y clamó a Dios, y los oídos del sordo se abrieron, y su lengua comenzó a hablar normalmente.
¿Por qué Jesús hizo eso? Yo no sé. ¿Y por qué Marcos registra en detalle esto? Yo no sé. Tal vez porque fue la primera vez que hizo así, porque ¿te acuerdas que mucha gente curada solo tocando sus vestidos, o con la palabra del Señor Jesucristo, o cuando Jesús tocaba el cuerpo de ellos? Pero, ¿por qué este incidente con tantos detalles? Yo no sé. Ahora, lo que me importa de este milagro es que un hombre que no podía hablar, habló. Un hombre que no podía oír, oyó. Eres capaz de entender lo que Dios puede hacer por ti. Hoy día todos me ven predicando, hablando en muchos lugares, en muchos estadios, hablando en iglesias, hablando en la televisión, en el internet. Pero sabes que cuando yo era un jovencito era tan tímido que me daba miedo hablar. Y una vez en un concurso oratorio estaba inscrito. Pero cuando llegó mi vez, me congelé. No podía entrar. Y viene un profesor, y me tocó el hombro, y me dijo, Alejandro, ve. Pero era una voz, era una orden al mismo tiempo, en una palabra de ánimo. Era un discurso que ese maestro me dio como diciendo, hijo, ve, en nombre de Dios. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer por ti. Y fui, y desde ese día seguí yendo hasta hoy. Dios me abrió los labios y me dio la capacidad de predicar. Tú no eres capaz de imaginar a dónde Dios te puede llevar. ¿Cuántas veces encuentro jovencitos de 13, 14 años? A veces me miran con ilusión. Pastor, ¿usted cree que yo seré un grande pastor? ¿Qué voy a predicar también para multitudes? Claro que tú no tienes idea de dónde Dios te puede llevar, pero coloca tu vida en las manos de Dios. Deja que Dios abra primero tus oídos para entender qué cosa su palabra. Y en segundo lugar, que el Señor toque tu lengua. ¿Para qué? Para que hables y para qué todo. Para gloria de Dios, para gloria de su nombre. Dios es Dios, que toma cosas pequeñas y las hace grandes. Dejes que la vida o que los compañeros hacen bullying contigo, no porque tú nunca vas a dar resultado. No te preocupes con eso. Tú mira a Dios, clava tus ojos en los ojos de Dios y camina, y vas a ver las maravillas que van a suceder contigo. Vamos a la última parte de este estudio, hablando del cuidado con el pan en mal estado. Este incidente es interesante. Aquí se habla del reino de Dios, aunque tú no entiendas. Voy a leer Marcos 8, 11 al 3. Dice así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Interesante. Danos una señal para creer en ti. ¿Qué creer en ti? Ellos podrían tener 5,000 señales. No iban a creer en Jesús. Ellos no querían creer. Ellos oían, pero no entendían. Corazón duro. Habían pecado contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo: ¿qué señales voy a dar? No necesitan señal, y se fue a la otra orilla del río. Entonces sucede lo que tiene que ver con el reino de Dios. Marcos 8 dice así: Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Por qué Jesús les dice: ¿No entienden ustedes? ¿Por qué? Porque cuando Jesús les habló: guardaos de la levadura de los fariseos, no estaba hablando de pan, estaba hablando de la doctrina de los fariseos. Cuando les habló de Herodes, tú sabes que Herodes era un hombre que vivía atormentado por la culpa por haber mandado matar a Juan el Bautista decapitándolo. La culpa lo acompañó toda la vida. Cuando Jesús apareció, Herodes pensó: es Juan.
reencarnado en el Señor Jesucristo para atormentarme, porque solo Juan puede tener el poder que Jesús tiene para hacer milagros. Quiere decir, el complejo de culpa te puede llevar a la desesperación y hasta la locura. Bueno, dejemos a Herodes para un lado. Pero Jesús le estaba hablando a ellos del reino de Dios, de las cosas espirituales, del mensaje errado de los fariseos que se preocupaban solo por el formalismo sin el fondo. Y ellos, los discípulos, ellos medían el reino de Dios por lo que se veía para ellos. Pan era pan de masa, agua era agua del pozo. El propio Nicodemus, renacer para él, era volver al bien de la madre y nacer. Y Jesús está hablando de cosas espirituales. El pan es la palabra de Dios. El agua es el agua de la vida. El renacer es nacer de nuevo en Cristo. Quiere decir, el reino de Dios es un reino espiritual. Pero mientras es el reino espiritual de Dios, vive en esta tierra, necesitará de un reino físico, de edificios, de templos, de bancos, de pianos, pero no hay que confundir. No hay que dedicar nuestra atención a las cosas físicas, al pan material, sino a las cosas espirituales. Hay que crecer en Cristo. No hay que leer la Biblia como un libro de cultura, como un libro de historia, como un libro de milagros. Hay que entender que por tras de esos milagros hay un mensaje de esta semana que el Señor Jesús quiere darme es: Hijo, no te preocupes apenas de las cosas que ves. Trata de ver lo que tus ojos no ven. Trata de entender lo que tus oídos no entienden. Y eso solo puede suceder si vivimos una vida de compañerismo diario con el Señor Jesucristo. Mi hermano querido, tú eres amado por Jesús. Él tiene un plan lindo para tu vida. Si eres recién bautizado, no desesperes. A veces, algunos que se han bautizado recién viven desesperados, queriendo cumplir todo, guardar todo a pie, a la letra. Yo no digo que debes andar como andaba Santos cuando no conocías el Evangelio. Tu vida va a cambiar. Pero primero, tiene que cambiar tu corazón. El Señor tiene que transformar tu carácter. Tu esposa, tus hijos, tienen que ver ese cambio en tu vida. Después, las cosas exteriores van a ser cambiadas también. Busca a Jesús, ora, pasa tiempo con Él, clama a Él. Si hay algo que no logras hacer, no tienes fuerzas, llora a los pies de Jesús. Dile al Señor: yo no puedo, no tengo fuerza, por más que esfuerzo no logro. Él te va a ayudar. Él nunca te deja solo, tú estás en sus manos. Él te ama mucho. Si no te veo en esta tierra, quiero verte en el reino de los cielos. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Gracias por ver el vídeo.